Buenos días con todos los oyentes. A continuación, mi grupo de trabajo y yo vamos a sustentar nuestro ensayo crítico titulado Extensión del horizonte cultural, el cine, la televisión y los medios digitales como vehículos para la democratización de las culturas. Hoy en día vivimos en un mundo interconectado, donde los medios masivos como lo son el cine, la televisión y las distintas plataformas digitales que solemos usar, desempeñan un papel crucial en la difusión cultural. Estas herramientas han transformado la manera en que accedemos y experimentamos la cultura, expandiendo las fronteras tradicionales. Históricamente, muchas expresiones culturales estaban reservadas para ciertos sectores sociales o incluso ciertas regiones geográficas. Pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la famosa globalización, estas barreras están desapareciendo, lo que nos permite tener un acceso sin precedentes a la cultura. En este ensayo partimos de una pregunta que es central. ¿Cómo contribuyen el cine, la televisión y los medios digitales a la democratización cultural? ¿Y cuáles son los retos asociados a esta expansión? Por un lado, estos medios ofrecen una oportunidad única para poder acceder a la diversidad cultural y fomentar una comprensión intercultural. Por otro lado, existe el riesgo de la homogenización cultural, donde la riqueza de las tradiciones puede diluirse a favor de un consumo más masivo y sobre todo superficial. En este ensayo proponemos una reflexión sobre el doble papel que juegan los medios, como motores de accesibilidad cultural y también como posibles agentes de estandarización. La idea principal es que, aunque los medios son una herramienta poderosa para la democratización cultural, también implican una gran responsabilidad. A continuación vamos a abordar cada uno de estos puntos y resolver estas cuestiones. Lo que podemos entender, según ECO en 2011, es fundamental reconocer que estamos obligados a entender, a distinguir entre una información semántica y una información estética es lo siguiente. Primero, las narrativas visuales no solo transmiten contenido informativo, sino que también moldean la recepción y la expresión de las diferentes culturas. A través de los medios es que se democratiza el acceso a esta información. Y un ejemplo de esto podría ser la serie peruana El Último Bastión, que narra los momentos previos a la independencia del Perú y la perspectiva de los personajes que vivieron en aquella época. En esta serie no solo se proporciona información sobre aquella época, sobre aquel momento crucial en la historia peruana, que vendría siendo la información semántica, sino que también a través de lo visual, a través de la información estética, para retratar la vida cotidiana de la época, que va desde las vestimentas, la arquitectura de los paisajes, la dialéctica de los personajes, la dirección artística, la música de fondo, las actuaciones, que son estas las que contribuyen a crear esta atmósfera que envuelve al espectador para conectar emocionalmente a la historia, son las que mantienen y crean esa veracidad dentro de la narrativa visual que proporciona las series dentro de lo que nos menciona Eco, y llega a ser un gran ejemplo. Siguiente, por favor. Y sin duda, los medios o sin duda los productos que nos ofrece los, sin duda los productos que nos ofrecen, nos invitan a reflexionar, nos invitan a tener un análisis crítico. Es mediante estos medios que enriquece a la audiencia con la cultura. Y esto se debe a la facilitación del espacio de los medios a través de las diversas culturas, y estas crean un ambiente en donde promete enseñar al mundo sobre estas. Y en este punto es importante mencionar la función de los medios, que en este contexto no solo comunican a través de las series y de las películas, sino que también se ven desafiadas las estructuras narrativas convencionales. Y una serie que destaca dentro de todo este mundo es Black Mirror, que en cada episodio está lleno de elementos ambiguos y provocativos que requieren un esfuerzo mayor del espectador para poder interpretar y entender los mensajes que están dentro de cada capítulo.
Y existe un capítulo que es el que está acá, que se llama Caída en picada, que es una historia en la cual eh, se trata de una historia que critica la superficialidad de las interacciones humanas que están medidas por la tecnología y el peligro de vivir en una sociedad donde el valor cae está determinado por la aprobación extrema mediante las redes sociales. Luego de hablar sobre los temas anteriormente tocados, también hay que tomar en cuenta sobre el papel participativo que puede tener la cultura de masas, entendiéndose como este conjunto tanto de valores como de comportamientos o estilos de vida que son transmitidos usualmente por los medios de comunicación. Lo que sucede con los medios de comunicación es que nos han dado poder tanto a nosotros, en el caso de elecciones, de poder comunicarnos con los candidatos y también recibir por parte de ellos las propuestas. Lo que sucede es que, trayéndolo a este ejemplo, en las campañas políticas, los candidatos pueden utilizar a los medios como una herramienta, tanto para escucharlos como para saber llegar a ellos. Y hay un tipo de retroalimentación en todo este sistema, ¿no? Leyendo la cita de Humberto Eco, podemos entender que la cultura de masas es, es en donde nos convierte como protagonistas de nuestra vida social. Tenemos un papel bastante importante que nos da también nosotros para poder elegir, para poder escuchar y también a los candidatos poder adquirir algún rol dentro de nuestra sociedad que esté por encima de nosotros. Bueno, también esto es debido a la modernidad y a la industrialización y a la urbanización, sobre todo por el tema de la tecnología. Tenemos acceso al Internet, por ejemplo, que ha hecho que las barreras se limiten o la relación sea estrecha con las personas que antes no, con las que antes no podríamos tener algún tipo de relación. Luego, también hay que tomar en cuenta que si bien la cultura de masas sí genera o hay un tipo de movimiento económico respecto a ella gracias a los productos culturales, no es estrictamente parte de este régimen, ¿no? Como dice Humberto Eco, también pueden servir como una forma de poder expresarnos, de poder dar a conocer o a darnos a conocer a nosotros al mundo, ¿no? Entonces, hay un tipo también de valor cultural en lo que son los productos audiovisuales realizados por grandes empresas, ¿no? Y que no solamente buscan generar ingresos económicos, ¿no? También pueden incluso fortalecer algunas culturas y dar a conocerlas mediante la ficción en este caso. Bueno, pasamos bueno, a magia, lo de que Eco menciona o señala que el presunto que se goza hoy es científico se basa en razones falsas, lo cual está en todo caso contaminado por la influencia de dos formas de magia, lo cual destaca, bueno, destaca la percepción errónea que científicos en la actualidad, llegando así a su prestigio en magia tradicional, magia científica, o perdón, magia tecnológica, lo cual la magia tradicional lleva expectativas poco realistas sobre sus resultados y la magia tecnológica representa el asombro y los avances tecnológicos como las soluciones eh, o soluciones de problemas complejos. Lo cual la afirmación de Eco como perdón, soluciones rápidas resiente nuestra comprensión contemporánea, o sea, hoy en día. Por ejemplo, cuando se anuncia un avance de la cura del cáncer, muchos medios presentan esta noticia como un descubrimiento milagroso, pero sin embargo, realmente ocurre, es un proceso largo y complicado, pues, ¿no? Lleno de ensayos clínicos y revisiones. Entonces, el concepto de magia no hace más que evolucionar y
transformarse, considerándose así magia y ciencia que son enemigos naturales. Pero como menciona Eco, sea algo diferente, cual nos confianza, la esperanza, la esperanza en la magia no se ha decidido en absoluto con la llegada de la ciencia experimental, lo cual posiciona a la ciencia como la magia de estos tiempos, que tiene posibilidad de una posibilidad resolutiva que casi es inmediata, pues, ¿no? Gracias a las tecnologías que se han ido avanzando y han ido llegando y desarrollando, lo cual confiamos en ellas y esas tecnologías están en medio, lo cual podemos observar cómo es que hoy en día nos rodean y conocer más, un poco más sobre nuestras culturas, la distancia. Entonces, lo cual, como mencioné, hoy día, bueno, hoy en día, en la época moderna, se conoce, conviven dos tipos de magia, la tradicional y la actual, porque todavía existe la creencia de peu- pseudodocencia, si no me equivoco es la palabra, como la astrología, las cuales también son difusivas por los medios hoy en día. Bueno, a continuación hablaremos cómo Humberto Eco describe a la televisión como la televisión perdida. Bueno, estos tres aspectos que básicamente él menciona son la manipulación de información. En este caso tenemos un ejemplo que se ha hecho en Perú, en el cómo se analiza cómo Merino, cuando ascendió a la presidencia de manera forzosa, los canales Willax y el canal N tomaron una postura muy diferente a la hora de transmitir estos hechos. Humberto Eco lo que menciona es que la información ya no es pura, ya no, en un momento la televisión fue creada con el hecho de entretener a la población y de ser un medio de entretenimiento sano. Sin embargo, esto se corrompió en la antigüedad en Milán al momento de tener que empezar a mentir para poder mantener ese estatuto de querer hacer algo bueno. Pues eso es lo que se tenía en claro. Sin embargo, casos como Corea del Norte y Venezuela han llevado esto al extremo. En el caso de Corea del Norte se restringe toda medida de información de parte del exterior que no sea brindada y revisada por el propio líder de Corea del Norte y toda la milicia para que pueda encajar con su régimen y pueda enaltecerlo más y dejar supuestamente al mundo exterior como los malos. Caso de Venezuela altera lo que supuestamente Estados Unidos hace o deja de hacer para supuestamente empobrecer a la gente en Venezuela, que es culpa del exterior y no suya. También tenemos la manipulación de los entrevistados. Tenemos casos en los que lo que él describe es que cuando una persona hace la entrevista, se recortan fragmentos para poder encajarlo dentro de la narrativa que el canal decida que es correcto. También tenemos la indistinción de lo real frente a lo ficticio. Esto es lo que más que nada menciona Humberto Eco y hace especial énfasis, es que la televisión se ha visto sumamente envuelta en algo que ya no sabe si uno es real o es ficticia la información que se da, puesto que ahora para que uno pueda estar seguro de que lo que dicen es cierto, tienen que corroborarlo en diferentes canales, en diferentes medios de información, porque ya no uno tiene la certeza de que la televisión es 100% de información real. Muchas gracias. Ahora doy participación a mi siguiente compañero. Natalia, cambia de diapositiva. Ya, continuamos hablando sobre el cine. Humberto Eco veía el cine como un medio de comunicación que permitía explorar la narrativa y la semiótica. Es decir, en su análisis enfatizaba que las películas son construcciones significativas que requerían una interpretación activa por parte del espectador. Además, consideraba que el cine era una forma de arte que reflejaba y transformaba la cultura, es decir, como que destacando su capacidad para poder remezclar y diferenciar los géneros y estilos, lo que enriquece la experiencia cinematográfica. Además, fue testigo de la consolidación del cine y la televisión como medios de generación de significados
y de coherencia cultural. Decía que servía para poder expresar valores, símbolos y referencias culturales. Unos puntos que él resaltaba del cine era la construcción de significados. Es decir, él argumentaba que el cine era un medio poderoso para construir significados a través de la narrativa visual. Cada elemento en una película, es decir, desde la elección de los ángulos y desde la cámara hasta la música, lo cual contribuía a la creación de un mensaje más amplio, lo cual implicaba que el espectador debe ser activo en su interpretación, buscando conexiones y significados más allá de lo evidente. Luego era el papel del espectador, es decir, Eco destacaba la importancia del espectador con la experiencia cinematográfica, la forma en que cada persona interpretaba una película, lo cual podría variar significativamente según su contexto cultural, lo cual resaltaba la idea de que el cine no era solo un producto pasivo, sino un diálogo entre el feeling y su audiencia. Luego continuamos hablando sobre la intertextualidad, lo cual enfatizaba el concepto de la interseccionalidad, como comento, donde las películas hacen referencias a otras, ya sean literarias, cinematográficas o artísticas. Luego continuamos con el cine como reflejo cultural. Acá el Eco consideraba que el cine es un espejo de la sociedad y un reflejo de sus valores, miedos y aspiraciones, que a través del análisis de diferentes géneros cinematográficos se puede entender cómo es que las películas abordaban temas sociales, políticos en su contexto histórico. Y por último tenemos la estética del cine, que Eco pues también se interesa por la estética cinematográfica, analizando cómo es que los elementos visuales y sonoros creaban una atmósfera particular que influía en la percepción del espectador, lo cual era la forma en que se utilizaban los colores, la iluminación y la música que puede evocar emociones específicas para poder guiar la interpretación de la narrativa. Le doy paso a mi compañero. Muy bien, ahora hablaremos acerca de una herramienta que nos sirve mucho para poder democratizar las culturas a través de las formas comunicativas que tenemos hoy en día. Y estamos hablando acerca de los medios digitales. Siguiente diapositiva, por favor, Natalia. A diferencia de lo que lamentablemente se muestra hoy en día en televisión, con básicamente los puntos ya hablados anteriormente, con el tema de las restricciones de libertad, de información, inclusive falta de veracidad en ellos, los medios digitales, según lo que nos dice ECO, podría deberse a una cultura de masas democratizada debido al acceso que puede sacrificar la profundidad artística, esto a favor de un espectáculo superficial. Sin embargo, nosotros podemos denotar que muchas veces en nuestro día a día, por así decirlo, en redes sociales como en TikTok o Instagram, las redes sociales, pues, se puede señalar como básicamente una transformación profundamente más compleja y que comparte a todo el mundo una expresión o una forma de expresar y mostrarse ante los demás. Plataformas, como ya había mencionado anteriormente, TikTok e Instagram, que dan una libertad absoluta a usuarios de diversas partes, logran demostrar tipos de comportamientos, música, expresiones artísticas, etcétera, a través de una red social que, gracias a algoritmos y mecanismos, puede lograr llegar a personas correctas que inclusive conecten con ese tipo de culturas o costumbres que se desarrollen en ellas. Otra cosa que también quería hablar acerca de este punto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, en el tema de cultura, ¿no? En nuestro país se puede visualizar mucho a través de trends muy bonitos que se hacen, como el tema de danzas tradicionales que se hacen en diferentes partes del Perú, ¿no? O que forman parte del Perú. Por ejemplo, desde el flamenco también que se puede hacer en tradicional España, se adopta a ese país, como es el Perú, debido a que genera un impacto y asimismo se logra tener un compartimiento más completo de ese tipo de danza que es tradicional, de dos tipos de culturas totalmente distintas. Siguiente diapositiva, por favor, Natalia. Muy bien. Ahora hablaremos acerca del impacto en la diversidad cultural. Como ya mencioné anteriormente, se dice que da un empoderamiento el tema de los medios digitales a los usuarios de diferentes culturas. Como dijo Eco en el año 1984, la cultura de masas permite que un número mayor de personas disfrute de productos culturales antes inaccesibles. Como podemos haber imaginado, ¿no? En tiempos, por ejemplo, décadas de los años
setentas, ochentas, noventas, difícilmente se podía tener un compartimiento, por ejemplo, de alguna cultura, ya sea de países occidentales con países orientales. Es totalmente un avance el hecho de poder tener este tipo de herramientas que den a los usuarios de diferentes culturas el tema de empoderarse, ¿no? El visibilizar voces y visibilizar otro tipo de tradiciones, costumbres y cosas también que no se podían haber visualizado. Pero, sin embargo, también hay que hacer énfasis en que existen riesgos al momento de los compartimientos de información de culturas diferentes, como por ejemplo el tema de algoritmos comerciales, como había mencionado anteriormente Eco, que muchas veces se prioriza, por así decirlo, vender antes que informar. Y lo que básicamente tenemos que tener cuidado en este tipo de herramientas como los medios digitales es de que los contenidos estandarizados amenazan la riqueza y la autenticidad cultural. Siguiente diapositiva, por favor, Natalia. Ahora hablaremos acerca de los retos éticos en la era digital. Si bien es cierto, nosotros estábamos hablando acerca de cómo la cultura se logra democratizar a través de los medios de comunicación, tenemos que ser también coherentes, por así decirlo, o tener en cuenta que esto implica varios retos de aquí al futuro. Como mencioné con el 83, hoy ante programas que mezclan información y ficción, el público debe distinguir entre noticias verdaderas e invenciones ficticias. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente siempre existe un tipo de manipulación, no por el hecho de ser malintencionados, sino por el hecho de ser agradables ante culturas diversas. En los medios digitales esto se puede visualizar totalmente, y es que a veces se logra compartir la cara bonita de una parte, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces se deja de lado algún tipo de costumbre tradicional que quizás no sea tan agradablemente visible, pero sin embargo está presente y se tiene que mostrar el pensamiento crítico también para poder tener información y adoptarla, por así decirlo, es también importante y eso es lo que nos menciona Eco, que debemos estar obligados a distinguir entre una información semántica y una información estética. Es algo que es indispensable tanto no solamente para la adopción de culturas nuevas y de contenidos, sino también para la adopción de ideales y nuevos pensamientos acerca de diversidad y tener una mayor visión al momento de tener un cierto tipo de conocimiento, compartimiento de ese tipo de culturas, hasta nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, la cultura peruana tiene una diversidad inmensa, pero sin embargo, si se logra malinformar o solamente informar una cierta parte y no la otra, muchas veces se pierde algo tan rico y tan completo como el contexto. Y bueno, nuevamente mencionando que la veracidad de información en los medios digitales es una línea totalmente delgada entre la realidad y la ficción. Y básicamente tiene que mostrarse de una manera mucho más fuerte o solidarizada para poder tener un cierto punto eh, sostenible, ¿no? De tener una información completa y totalmente verdadera. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, concluyendo básicamente nuestro ensayo crítico, pues nosotros tenemos que resaltar estas cuatro puntos, por así decirlo. Uno, que es el acceso global de los medios digitales, que democratizan, si bien es cierto, la cultura, proyectando identidades locales al mundo y fomentando un diálogo intercultural. Asimismo, también tenemos que destacar que la autenticidad de la cultura es crucial para preservar la riqueza y profundidad cultural frente a simplificaciones comerciales. Y asimismo, hemos también denotado y notado los riesgos de homogeneización, algoritmos y fórmulas comerciales que pueden diluir o manipular diversidades culturales en favor de contenidos estandarizados o básicamente, como mencionó alguna vez la Escuela de Frankfurt, cosas totalmente comerciales y de contenido popular, por así decirlo. Y por último, el empoderamiento e inclusión. Los medios digitales tienen la potestad y el poder de ampliar la representación y celebrar la diversidad cultural en una esfera pública y global. Eso ha sido todo básicamente acerca de nuestro ensayo crítico en base a Humberto Eco y bueno, esperamos que esto de alguna manera logre solidificar y demostrar que, si bien es cierto, las formas comunicativas logran democratizar las culturas, no solamente a nivel singular, por así decirlo, sino a un nivel mucho más amplio. Gracias.